Bien, buen día chicos. Hoy vamos a trabajar un tema en física llamado análisis de errores. Entiendo que ustedes, un grupo, ya había trabajado conmigo hace ya 2 años, como en tercero secundaria, lo que era el análisis de errores, pero ya a medidas un poquito más básicas, que es lo que vamos primero a trabajar, y ver la forma en cómo se representan dichos análisis de errores según sea el instrumento trabajado. Pero en este caso, sencillamente vamos a trabajar algo general, algo muy básico, y luego vamos a trabajar a nivel ya profesional, vamos a decir así, cómo se trabajan las máquinas, o cómo se estructura la idea de cómo sería eh, la estructura o explicación a nivel ya eh, casi perfecto, vamos a decirlo así. Bien, primero tenemos que hacer las características o definiciones de qué o cómo yo expreso un análisis de errores según la medida. Bueno, aquí vemos la imagen, que esto es un instrumento de medición, de caso, pero podemos observar que lo que se busca es cómo podemos medir o qué tan exacta es la medida mía sobre sobre algo que quiera medir, o así un cuadro, puede ser, medir esa pieza, como ustedes ven ahí. Se llama pie de red, se le llama eso. Pero también, ¿qué quiero decirle? Según el instrumento que tú utilices, qué tan perfecto o imperfecto es el instrumento, quién tiene el error, cómo puede ser o cómo se clasifican los errores según sea la persona. Debemos entender también que hay personas que no saben utilizar los instrumentos y a la vez no pueden hacer una buena medida. O puede ser que en el caso de que el instrumento sí esté correcto, pero la persona eh, no lo entienda. Y así por el estilo, hay muchas causas. Lo importante que ustedes aprendan ahora es cuando tenemos este tipo de problemas o queremos hacer, esto cumple para muchísimas cosas también, porque ese procedimiento se utiliza también para la parte de las investigaciones ya científicas, podemos decir así, hasta en biotecnología. Ahora, primero tenemos que saber la definición, cuando dice aquí que las incertidumbres de medida significa dudas sobre la validez del resultado de una medición. El resultado de una medición M, cualquiera, de una magnitud física, se indica de la forma M es igual a R más menos el del tau, que viene siendo el cambio del error, donde R es el resultado más probable y del tau es la incertidumbre de la medida. La incertidumbre quiere decir la característica según sea la característica de la medida, según sea la cantidad de pruebas que se hicieron. En general, el resultado de una medición es solo una aproximación o estimación del valor de la magnitud a medir. Únicamente se halla completo cuando está acompañado de una declaración acerca de la incertidumbre de dicha estimación. La medición de una magnitud debe realizarse empleando instrumentos y sistemas de medidas calibrados, es decir, que han sido comparados con patrones o instrumentos de mayor nivel metrológico para determinar sus posibles errores, así como las incertidumbres de medidas. Los errores se clasifican, hay que tener en cuenta esa parte, en sistemáticos. Se cometen siempre en la misma cantidad, por lo que si se descubre su existencia, se puede cancelar o corregir. Ejemplo número uno, medir una pieza a una temperatura distinta de la de referencia puede corregirse teniendo en cuenta la dilatación o contracción sufrida por la pieza. Eso es cierto. Ejemplo número dos, error de cero. Cuando se emite una balanza, cuando, no, perdón, cuando se mide en una balanza, que cuando no hay nada, no marca cero. Aleatorios. Es decir, los aleatorios dice, vamos a decirlo así, de comportamiento impredecible, a veces positivos, a veces negativos, aunque su influencia puede reducirse automáticamente, bueno, aumentando el número de observaciones. Es decir, en este caso hay que hacer más pruebas en ese caso. Bien, ahora, ¿cómo trabajamos nosotros? La parte de primero debo tener claro cómo yo trabajo en la medida, la apreciación de un objeto, según el instrumento que tengo, cómo yo puedo caracterizar o medir las cosas. Es decir, cómo yo usar un instrumento, vamos a decirlo de esa manera. En la imagen, aquí tenemos un pedazo de madera y tenemos una regla. Esa parte, vamos a leer esta parte que dice aquí. El concepto de exactitud de un instrumento, que es la exactitud y la precisión. El concepto de exactitud de un instrumento de medida se refiere a la capacidad de dar valores o indicaciones próximas al valor verdadero de la magnitud medida. Una medición o el resultado es más exacto cuando más pequeño es el error sistemático de medida. Es decir, cuando menor es la diferencia entre el valor medio de los sucesivos resultados obtenidos y el valor convencionalmente verdadero de la magnitud.
La idea de la precisión de un instrumento es la medida de la medida refleja la capacidad de dar resultados próximos entre sí al efectuar mediciones repetidas. Una medición o el resultado es más preciso cuando más pequeño es el error aleatorio de medidas, es decir, cuando menor es la dispersión que representa entre sí los sucesivos resultados obtenidos. Aquí se determina la apreciación de los instrumentos cuyas escalas aparecen en los dibujos y realiza la lectura de la medida indicada. En este caso, usted observa en la figura número 1, que es esta, una regla. Esa regla está midiendo un pedazo de madera. Si usted observa más claro aquí en la imagen, esa imagen de ahí, no está exactamente en 7. Ahora, ¿qué es la apreciación? Bueno, el valor de un intervalo de la escala y el número de sus divisiones del intervalo. Por ejemplo, un centímetro, usted sabe que para yo llegar de 2 a 3, yo tengo, como suponer, en ese caso, es que contar 10 milímetros. Entonces, ¿cuánto contiene en ese caso? Bueno, un centímetro contiene 10 milímetros, que viene siendo una subdivisión que hay entre cada una de las escalas. Entonces, el valor de cada uno de los intervalos es de uno en uno. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta llegar a 7. Pero dentro del 7 existen milímetros. Entonces, yo voy a decir, bueno, cada uno de las escalas, en este caso centímetros, para yo llegar a una son 10. Ah, pues entonces coloco 10. Entonces, 1 entre 10 da 0.01 centímetros. Quiere decir que nosotros podemos decir que eso mide 7.3. Es decir, 7.3 es la medida que podemos observar más o menos 0.1 centímetro. Quiere decir que esa medida puede variar de la siguiente forma. Yo puedo tener 7.3 más 0.1, que sería entonces 7.4. O, vamos a verlo así, que sería 7.3 menos 0.01, que sería igual a 7.2. Entonces, según sea la medida, esa es la forma en que nosotros podemos observar, pero debemos tener claro el instrumento. Quiere decir que para yo poder hacer esa aproximación o esa apreciación, vamos a decirlo así, debo tener claro cómo usar el instrumento. Si es una regla, si es lo que usted te dice, una balanza, yo debo conocer cómo se maneja ese instrumento para poder hacer con claridad lo que quiero. Ahora, aquí tenemos otro ejemplo, que es la lectura no me acuerdo el nombre bien de esto. Esto es un... ¿me olvidó? Tengo tanto tiempo en un laboratorio, se me olvidó esa parte, pero eh, lo que queremos que ustedes entiendan es, en este caso, que la apreciación que se observa es que cada una de las unidades, en este caso, que es mililitro, va de 100 en 100. Pero para yo llegar de uno a otro, que decir, para yo llegar de aquí, del 100 a este, debo también tomar 10. Si usted cuenta la cantidad que hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para llegar a los 100, quiere decir que son 110, 120, 130, se puede decirlo, pero debemos estar claros de cómo sería. Si son 100 mililitros, entre 10 sería 10 mililitros. La lectura correcta sería 100, bueno, en este caso son 16 por 10 a la 1, pero aquí lo que se está expresando es en notación científica. Si colocamos, bueno, si quitamos la notación científica, sería 160 por 10 mililitros. Pero en este caso lo hemos colocado en notación científica y lo podemos expresar así también, rodando más el punto, sería 1.6 más o menos 0.1 por 10 a la 2 mililitros. Esa es una forma de cómo se puede observar el instrumento, que si voy a utilizar ese instrumento, debo también conocer las mediciones que tiene. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, entonces, ¿cómo yo puedo hacer con exactitud o qué criterio debo cumplir para hacer esto? ¿O cómo puedo representar la medida? Para un buen manejo de los errores de medida debemos tener en cuenta los siguientes pasos. 1. La media aritmética. La estadística nos permite calcular el valor promedio de los valores obtenidos en una serie de mediciones mediante el cálculo de la media aritmética. Aquí tenemos la media, que viene siendo la sumatoria de todos los datos que tenemos, en este caso ya medidos, entre la cantidad de datos. Aquí aclaro que viene siendo la suma de i, es decir, igual a 1 hasta el infinito, de x sub i sobre n, donde n es la cantidad de muestras. El error absoluto es la diferencia entre el valor real y el valor aproximado, que en este caso lo llamaremos la media aritmética dividido entre la cantidad de valores reales. Esto también se llama la desviación media. Y aquí lo que hacemos es tomar cada valor que tiene dicha aproximación que tomamos, dicha muestra, entre la media que nos da aquí. Y eso vamos a obtener lo siguiente, que viene siendo, si lo queremos ver así, la sumatoria de todos los i al infinito de cada uno de los elementos ya de la muestra entre la media, entre la cantidad de datos. Vuelvo y reitero, donde n es la cantidad de muestras, también lo dice aquí en este caso.
El error relativo es el cociente entre el valor absoluto y el valor aproximado. En este caso se llama media aritmética. Y aquí lo que hacemos es, el error relativo es tomar el valor absoluto, el error absoluto, hemos dicho, entre la media, y eso nos provocaría a nosotros una cantidad. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Para yo también expresar dicho criterio, es decir, el porciento. El error porcentual es el 100% del error relativo. En este caso yo lo que tomo es el error relativo y lo multiplico por 100. Esto, para que entiendan, el error relativo viene siendo, de todos los datos que hemos tenido, que es el error absoluto, dividido entre la media, nos da a nosotros una aproximación de qué tanto por ciento de error puede tener dicha medida, o cuánto por tantas unidades, es decir, por la media que tenemos, qué tantas unidades falla. Mirenlo de esa manera, ese criterio. Ahora, la forma científica de la medida viene siendo expresar la media más o menos el error absoluto, que eso fue como se expresó o como se hablaba aquí en el recuadro anterior. Eh, exactamente así. O vamos a decirlo de esta manera, como decía aquí el test, el resultado de la medición se expresa de esa manera. Ahora, vamos a ver un ejemplo aquí de cómo yo puedo aplicar cada uno de los criterios. En ese caso nos dice el ejemplo, el diámetro de un disco se mide 5 veces con una regla graduada en milímetros y se obtienen los siguientes resultados. 1.12 milímetros, 12.1 milímetros, 12.3 milímetros, 12.0 milímetros y 12.2 milímetros. Dice que A determina el valor promedio de los datos, B determina la desviación media, en este caso que es el error absoluto, y C expresa el resultado de la medición y el error relativo. Entonces, vamos a comenzar a utilizar cada uno de los valores. Aquí vamos a trabajar primero con la parte de la media. Es decir, aquí vamos a trabajar la media y en la media lo que hacemos es sencillamente colocar cada uno de los datos, es decir, aplicando la fórmula. Vamos a copiar aquí el texto, porque nos pide la parte número A, que es determinar, hemos dicho, determinar el valor promedio de los datos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es verificar los datos. Ya tenemos, vamos a decir así, la cantidad de datos que tenemos serían 5 datos. Y vamos a comenzar a colocar cada dato dentro del criterio. Como estamos trabajando en milímetros, voy a colocar 12.2 más 12.1 más 12.3 más 12. Bueno, 12.0 más 12.2. Eso va en milímetros. Entonces, luego de eso, lo que hacemos es sumar todos los datos. En este caso, vamos a verificar la suma. 12.2 más 12.1 más 12.3 más 12.0 más 12.2. Serían 60.8 milímetros partido 5. Si dividimos todo eso, daría 12.16 milímetros, pero vamos a redondear. En este caso no tenemos, vamos a decir, no tenemos, cada elemento de la medida tiene 3 cifras significativas y como estamos aplicando las sumas, recuérdense que la cifra significativa sería la que tiene menos decimales. Como cada una solamente tiene un solo decimal, pues entonces solamente tenemos que colocar la medida a 12.2 milímetros, para que estemos claros en esa parte. Ahora, luego nos dice determinar la desviación media, que también es el error absoluto en este caso. La desviación media, que también es el error absoluto. Aquí vamos a tomar esta fórmula que ustedes ven ahí. Vamos aquí y comenzamos a trabajar dicho criterio. Aquí quitamos este pedazo ya y aquí vamos a trabajar dentro. Bien, la cantidad de datos son 5. Eso no se nos puede olvidar. Y vamos a trabajar cada uno de los valores. En este caso, el X1 viene siendo 12.2 entre la media que vale 12.2. También el dato que sigue viene siendo 12.1 entre la media que vale 12.2. Vamos a trabajar aquí para el siguiente valor, que viene siendo 12.3 menos la media que es 12.2. Seguimos por aquí. Vamos a sustituir este valor, que el valor que sigue es 12.0 entre la media que da 12.2 más la criterio que sigue, que es 12.2 menos 12.2. Bien, luego de eso, sencillamente lo que hacemos es sacar la diferencia de valor absoluto entre cada uno. Aquí, por ejemplo, esto nos da a nosotros un 0. Entonces aquí sería un 0.
Esto de aquí sería un 0.01. Claro está, negativo, negativo, 0.1. Negativo 0.1, mejor dicho, porque es negativo y se da negativo. Acuérdense que la diferencia que hay entre 12.1 y 12.2 es de una décima. Entonces, aquí nos dará entonces el 0.01 positivo. Aquí sería 12.00 menos 12.02. No, 12.2 sería 0.2. Y en ese caso, en el último, sería simplemente un 0. Bien, luego de eso, lo que tenemos que hacer es tomar el valor absoluto de cada una de las medidas. Algo que a mí se me olvidó colocar aquí fue la parte del milímetro, pero lo voy a hacer. Tengo que hacerlo porque se entiende que debemos tener claro qué estamos midiendo y con unidad estamos trabajando. Esa es la parte también que eh, nosotros debemos tener claro siempre, la unidad de la medida. Bien, entonces, aquí voy a sacar cada uno de los valores absolutos, que en ese caso el valor absoluto de 0 es 0, el valor absoluto de 0, negativo 0.1 sería 0.1, el de 0.2 será 0.1 también, el de 0.2 también, y el de 0. Todo eso, vamos a colocarlo así, también, como debe colocarse la medida, entre el valor absoluto. No, el valor absoluto no, entre la medida, así, correspondiente. Esto, vamos a sumar los valores, sería 0.04. Entonces, hacer 0.04, 0.04, vamos a colocarlo de esta manera, 5 y 0.04. Entonces, 0.4, 0.1 más 0.2 más 0.1 da 0.4. Y eso lo dividimos entre 5 y nos da 0.08. Pero, ¿qué sucede? Estamos trabajando sencillamente las cifras, para que estemos claros en esa parte, el error absoluto se debe colocar a una sola cifra significativa. En este caso vemos una sola cifra, pero debe ser redondeado a la décima, que sí que sería 0.1. Deben tener claro esa parte, milímetro. Voy a colocarlo aquí, que se me olvidó. Y aquí también. Bien, entonces, luego de eso, ya tenemos el error absoluto. Vamos a expresar la parte número 6, que es expresar el resultado de la medición y el error relativo. Entonces, para tomar en cuenta eso, dice expresar el resultado de la medición y el error relativo. Bien, entonces, como tenemos esta parte, lo que hacemos es lo mismo. Vamos a verificar la fórmula. En este caso dice que es el error porcentual por 100, el error relativo por 100 y la forma científica de la medida. Entonces, decimos lo siguiente. Antes de eso, también debemos calcular lo que es el error relativo. Vamos primero con esto. El error relativo sería el absoluto, que viene siendo 0.1 milímetro, entre la media, que es 12.2. Eso nos da a nosotros 0.008, 0.008 creo que da, ajá, sí. Y, y para poder luego colocar el error porcentual. O sea, el error porcentual puede ser que es el error relativo por un 100%. Colocar aquí por un 100%. Entonces, en ese caso decimos que el error relativo es igual al 0.0808 por 100%. Que sería solamente rodar el punto dos veces. Sería mover a un 0.8%. Esa es la parte que hay que tener claro. Solamente hay que rodar dos veces el punto. Si te multiplica eso, sería 1, 2, 0.8% de que tiene el error la medida que tenemos aquí. Ahora, ¿cómo yo expreso el error de la medición? Que es decir, el resultado de la medición. Bueno, se expresa de la siguiente manera. Eh, lo que hacemos es tomar la media, en este caso, puede ser, vamos a colocarlo así como es un disco y está midiendo una cantidad, es decir, un radio, el diámetro de un radio, vamos a llamarle D.
Y lo que hacemos es tomar la media. Acuérdense que debemos tomar la media de la medida, que en ese caso es 12.2. Se coloca más menos y luego se coloca el error absoluto, que es 0.1 milímetros, se coloca afuera. Eso no quiere dejar dicho nosotros que debemos colocar cada uno de los criterios, como esa sería la respuesta, vamos a decirlo así, cada uno de los criterios para poder tomar, así, con exactitud, podemos hablar que esa medida o es 0.13, si lo vemos así, 12.13, sumando el error absoluto, o sería 12.1. Es decir, que esa medida está entre esos dos valores. Ahora bien, si fuéramos a trabajar eh, las medidas, es decir, lo que sigue ahora es saber trabajar la parte de cómo yo realizo operaciones. Por ejemplo, a usted le aparece un problema como ese, le van a pedir todos esos detalles para llegar aquí. Ahora, ¿cómo yo como científico, como persona, haciendo un estudio, puedo lograr hacer que las operaciones como esta, que es la forma científica de realizar la medición, eh, cómo se operan? Porque hay que saber operar las operaciones, es decir, hacer las operaciones aplicado a las incertidumbres. Entonces, vamos a ver esa parte ahora, un poquito más científica, utilizando otros métodos, es decir, otros métodos o otro tipo de operaciones. Vamos a verlo de esa manera. ¿Cómo yo aplicaría esos criterios? Bien, eh, para hacer eso, para hacer eso, yo debo tener claro primero lo que es los criterios de derivada. Sí, nosotros aquí vamos a trabajar un poco el criterio de derivada. Es decir, hay dos maneras de hacer este tipo para yo encontrar el error absoluto de una dicha medida. Eso lo quiero aclarar. Me explico. Cuando nosotros vamos a trabajar para encontrar la incertidumbre, voy a llamarle un delta U, un delta U, que se puede expresar con una medida M más o menos un delta de M. Se entiende que esas operaciones yo debo saber manejarlas. Ahora, ¿qué pasa? Antes yo saber manejar las operaciones, que si buscar la incertidumbre que tiene una medida precisa o otro tipo de valores, yo debo tener claro las definiciones de derivadas. Una de las derivadas que nosotros conocimos en clase fue la parte de la derivada de una función dichamente exponencial. Acuérdense que nosotros en este caso lo que hacemos es restarle 1, pero eso aplica siempre y cuando la función sea una función lineal, vamos a decirlo así, o no, polinomial, que tiene un exponente n y que yo puedo hacer dicha operación lo que yo desee. Es decir, cuando es polinomial, yo aplico simplemente ese tipo de derivada. Pero ¿qué pasa cuando no es ese tipo de derivada? Debo conocer para yo encontrar la incertidumbre de otra manera o un método matemático diferente, sería aplicar el cálculo diferencial. Pero antes debo conocer también las operaciones que involucran ese criterio que voy a hacer. Por ejemplo, aquí tenemos el criterio del valor absoluto, que es del absoluto no, del logaritmo natural, que nos dice que el logaritmo natural de una operación matemática, que es inversa a la función exponencial, en este caso de la función exponencial Euler, la E. Entonces, yo debo tomar en claro que el logaritmo de 1 es 0, que el logaritmo de un producto de dos elementos que está multiplicando es igual a la suma, y el logaritmo de 1 a la n viene siendo n logaritmo de a, y si es una división, se coloca restante. Esa es una propiedad que tenemos que debemos manejar para poder hacer la incertidumbre, encontrar la incertidumbre pero aplicando derivadas. ¿Qué otra cosa debe tener claro? Bueno, se debe tener clara la parte del logaritmo, es decir, la derivada del logaritmo, que es otro criterio muy importante que hay que buscar. Vamos a buscarlo también para que se interprete. En este caso, se trabaja la derivada del logaritmo, pero vamos a colocarla por aquí también, que es muy importante. Eso es lo que se va a trabajar aquí. Con esta fórmula es que se va a trabajar. Ahora bien, la derivada del logaritmo, muchas veces nosotros nos preguntamos por qué se usa el logaritmo o de dónde nace el dicho logaritmo. Bueno,
Para saber con exactitud eso, vamos a decirlo así, para saber con mucha aclaración de dónde nace ese criterio, podemos pensarlo de esta manera. Muchos de ustedes, esto es física, estamos claros. Hay gente que todavía no entiende esa parte. Esto es física, lo que está trabajando aquí. No es simplemente matemática. Pues sí, se utiliza la matemática y por ende tengo que utilizarlo. Yo voy a hacer una pequeña demostración de la función logarítmica en este caso, que viene siendo f de x. F de x igual al logaritmo de x. Bien, para yo poder hacer una demostración para decir por qué esa derivada, la derivada de esa función es esta, vamos a hacerlo simplemente por criterio de sustitución, no por criterio de límite o definición. Quiere decir que vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a llamar u igual al logaritmo de x. Y a esa u, que es igual al logaritmo de x, lo que voy a hacer es expresar eh, la función inversa del logaritmo, que es la función exponencial. Entonces lo que hacemos es llevar ese logaritmo a función exponencial, esa operación, que sería colocar un e a la u igual a x. Esa parte creo que estamos claros. Entonces, luego de eso, lo que hacemos es derivar la función logarítmica, que en ese caso sería la misma función, que si la función de una función exponencial, la derivada de una función exponencial, sería colocarla así. La derivada de, por ejemplo, espérense. La derivada de e a la x, con e a la u, vamos a decirlo así, en derivada de u, sería colocar e elevado a la u por el diferencial de u, en este caso. Entonces, lo mismo que vamos a hacer aquí es eso. Vamos a tomar la función y vamos a derivar este criterio correspondiente a la derivada de u. Quiere decir, voy a tomar esto, lo voy a colocar aquí, y como e a la u, voy a derivarlo, se entiende que es igual a eso. Es decir, voy a aplicar aquí la derivada de eso, y también vamos a aplicar aquí la derivada con respecto a x, de este lado. Aunque, ajá, bueno, con respecto a, sí, con respecto a x y con respecto a también a la variable, que se corresponde, que aquí sería x también. Y aquí colocamos el criterio de, el, de x. Bien, luego de eso, lo que hacemos es derivar la función, y aquí esto nos da que e elevado a la u por u' es igual a 1. Vamos a decirlo así a 1, porque acuérdense que lo que hacemos es aplicar este criterio, que es baja la potencia. Si a 1, si la variable que tengo aquí le multiplico, le resto 1, sería un x a la 0. Y el x a la 0 sería un 1. Por ende, entonces sería automáticamente 1 y sería ambiguo colocar en x a la 0. Entonces, luego de eso, lo que hacemos es, para que se entienda, es dividir e a la u. Si e a la u lo voy a dividir a la igualdad, también lo vamos a hacer de este lado, y e a la u. Y luego de eso lo que hacemos es eliminarlo. Entonces, aquí esto sería un diferencial. Es decir que u, la derivada de e, sería en este caso d a la u. Vamos a colocarla así de esta manera. Ser d a la u sobre, bueno, la derivada del dx en u de e a la u. Ahora, ¿quién es e a la u? En este caso, ¿quién es la u en este caso? Esa es la pregunta que hacemos. Aquí decimos que u es igual al logaritmo de x, y también decimos lo mismo aquí, que e a la u es igual al logaritmo de x. Ahora, como son operaciones inversas, podemos decir también que esa operación, esto, es igual a x. Entonces, de ahí nace esto que estamos demostrando aquí, que la derivada de un logaritmo de x es igual a 1 sobre f. Claro, para x mayor que 0, porque el logaritmo de natural no puede ser menor que 0. Bien, esa es simplemente la demostración, porque eso es lo que se va a utilizar aquí para trabajar un poquito las incertidumbres. Ahora, espero que hayan por lo menos entendido algo de esa demostración y tener claro estas propiedades que están aquí. Simplemente deben utilizarlas siempre. Ahora, vamos a hacer vamos a ir aplicando algunas fórmulas que permiten la estructura, vamos a decirlo así,
de cómo yo puedo encontrar las incertidumbres, que es una parte que muchas personas a veces no entienden o no saben de cómo, dónde llega, cómo yo puedo hacer eso. Vamos a ir aplicando cada una y así usted podrá entender por qué utilizamos estas fórmulas. Vamos aquí. Lo primero es que nos dice a nosotros que cuando tenemos una suma, una resta de una operación o de dos incertidumbres, o en este caso lo que hacemos es sumar cada una. Entonces, para sumar cada una, debo sumar el elemento y también sumar el criterio de que si el error absoluto que tiene cada uno. Si fuera a hacer una resta, también pasa lo mismo. Yo resto los elementos y también esta parte. Ahora, ¿dónde sale esa fórmula? Que esa es la parte que mucha gente no entiende o por qué sale, por qué yo debo tener eso tan claro. Bueno, vamos a suponer, en este caso estamos trabajando con M y N. Yo voy a trabajar la letra con minúscula para no estar colocando tanta variable. Tomando en cuenta también, aunque no importa, la podemos colocar como sea. Vamos a suponer que yo estoy midiendo el área. Vamos a colocar la mayúscula. El área de, vamos a suponer, de dos tipos de, el área. Cualquier variable. Es decir, cualquier variable. Vamos a llamarle M más N. El A de M más N. Se entiende que puede ser M más menos N también, porque puede cumplir la suma como la resta. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en este caso? Es aplicar una... eh, podemos aplicar el logaritmo natural de ambos lados. Quiere decir, yo vengo aquí y lo coloco el logaritmo natural de A, ajá, el logaritmo natural de A, que es igual al logaritmo natural de M más el logaritmo natural de N. Entonces, luego de eso, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a colocar esto mejor así. Vamos a colocarlo minúsculo, para que así no tengamos que estar, yo mismo lo trabajé tanto. No importa cuál sea la letra en este caso, simplemente son medidas. Bien, entonces, el logaritmo de n de a y el logaritmo de m más, bueno, el error mío aquí, no se puede colocar así, sería el logaritmo de m más n. Ahora sí, me excusan porque yo no puedo colocar, se tiene que ir aplicando el logaritmo de ambos lados. Entonces, lo que hacemos aquí es aplicar la fórmula que tenemos en este caso, aquí, y debemos tener claro que yo colocando un diferencial, quiere decir, yo colocar un diferencial como está aquí, es lo mismo que yo decir que sí. Si yo coloco esto así, de y de x, para decir una diferencia de una función, es lo mismo colocar esto así. Entonces, donde yo coloco un diferencial, yo puedo colocar el delta x o un delta acompañado con la letra. Quiere decir que cuando yo derive el logaritmo de a, yo voy a colocar esto de esta manera. Nos dice a nosotros que yo debo colocar la misma variable que está aquí adentro, que es el logaritmo x, aquí abajo. Esa propiedad viene siendo ya para cualquier tipo de sustitución. Si yo tengo u abajo y el diferencial va encima. Se puede colocar el diferencial de u, que también se puede expresar así. Vamos a colocarlo aquí. Eso es igual también a esto, y', por ejemplo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es colocar el delta a entre a. Ahora, lo que tenemos en el logaritmo sería colocar el m más n o bueno, el m más n y arriba vamos a colocar el diferencial. Quiere decir, el diferencial de m, la derivada de m sería colocar m más el diferencial de n, ya que las derivadas están ahí. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es colocar, vamos a verlo así, colocar la parte de a que está aquí abajo, vamos a hacerlo así, eh, así de a, y voy a multiplicar aquí por a. Voy a colocar aquí delante. Ahora, luego de eso, lo que hacemos es decir que A vale ¿cuánto? A vale M más N. Y se entiende que automáticamente ese elemento se elimina con este. Así que ahí lo que vamos a decir, que eso es igual al delta M más el delta N. Entonces se entiende
que cuando yo tengo una medida, quiere decir, cuando yo vaya a colocar, buscar la incertidumbre de una suma de dos, en ese caso, sí, dos valores, en este caso M y N, que son las medidas y yo quiero sumarlas, sencillamente, yo lo que tengo que hacer es sumar cada uno de los elementos. También eso aplicaría si fuera una resta, quiere decir, yo puedo colocar más o menos en cada uno de los elementos porque no tendría que demostrarlo. Se sabe ya que da lo mismo, solamente que debo colocar la resta. Eso lo quiero aclarar que ya con colocar la resta, eh, estoy diciendo que cubro para los dos. Ahora, perdón, aquí no, me excusan. Esta parte no, mala mía. Aquí no. Bien, entonces, eh, sí aplica para la parte ya de las incertidumbres correspondientes, es decir, se restan. Bueno. Ahora, explico, quiere decir, las incertidumbres se tienen que sumar, que es un diferencial que estamos trabajando en ese caso. Ahora, cuando nosotros aplicamos esta parte, quiere decir, cuando yo sumo, tengo dos elementos sumando, M y N, que tienen sus estimaciones correspondientes ya con su medida y su error absoluto. Yo lo que hago es sumar cada uno de los elementos y luego colocar también, sumar los incertidumbres que tienen, los errores absolutos. Y esa expresión se puede interpretar así. Este es el diferencial y el diferencial provoca eso. Ahora, un ejemplo de eso sería colocar, a ver, pequeño ejemplo, un ejercicio. Sería colocarlo así. Sería colocarlo de esa manera. Vamos a hacer un ejemplo aquí, voy a traer un ejercicio pronto. Y sería colocarlo, vamos a ver este ejemplo. Colocarlo por aquí. Aplicando la fórmula. Un ejemplo. Si tengo esos dos datos, sencillamente lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a colocar esto así. Sería 25.86 más 36.09. Luego coloco más o menos, en este caso, y luego coloco lo siguiente. Voy a colocar 0.01 más 0.04. Eso para que ustedes vean la forma, sencillamente. Eh, aunque sea más o menos, yo voy a colocar el más, porque es una suma que estamos haciendo. O sea, luego de eso, lo que hacemos es sumar ese valor. Yo lo voy a sumar aquí, y eso da 25.86 más 36.09, daría 61.95. Pero va a dar 62 porque, bueno, lo voy a colocar para que ustedes entiendan, 95, y este lado va a ser 0.05. Pero debemos colocar todo a una sola cifra decimal. En este caso, 61.95 va a ser un 0, o se va a redondear, esto va a ser 62. Y aquí esto va a ser simplemente un 1. Y luego se tiene que centímetro, vamos a colocarlo aquí, centímetro. Centímetro, que se está olvidando esa parte. Centímetros. Bien, entonces, la forma de expresar ese criterio es de esa manera. Y aquí está la demostración cuando son sumas y restas. Ahora, ¿qué pasará cuando, por ejemplo, yo fuera a colocar una multiplicación? Esa parte también es importante. ¿Qué sucede si yo tengo, por ejemplo, el A igual a un M por N? Vamos a hacer así. En ese caso, usted lo que hace, lo mismo, agrega logaritmo de A a la igualdad, es decir, usted agrega logaritmo de A, un logaritmo aquí, y también agrega un logaritmo de A, de M por N. Ahora, la diferencia está en que cuando usted tiene esa propiedad, debe aplicar esa que está aquí. Si tengo el producto, lo debo colocar como una suma. Quiere decir que, ok, yo puedo decir entonces que el logaritmo de A se va a quedar igual, pero eso se va a quedar como el logaritmo de M más el logaritmo de N. Así que lo que está como un producto, lo puedo colocar como una suma. Ahora, ¿qué se hace en este caso? Bueno, colocar lo mismo, aplicar la derivada, y en este caso lo que hacemos es, por decir, aplicar la derivada logarítmica. Colocamos el criterio de A, partido A, decimos luego de esto, M,
partido m más n partido el criterio del diferencial de. Bien, luego de eso lo que hacemos es tomar el valor que tengo aquí, que es la a, multiplicarla para el diferencial. Así que aquí lo que hacemos es colocar simplemente dejar solo el letra a y colocamos un paréntesis para indicar el producto que tiene. Y puedo colocar aquí la a. Luego de eso, sustituimos la a por lo que es en sí. A es igual a m por n. Es decir, m por n viene siendo el criterio que está aquí. Ahora, con este cálculo, vamos a colocarlo aquí delante mejor, para que se vea más organizado. Con esto, usted puede estimar el error que va a tener dicha medida. O se puede decir así, el mismo error, o puede decir operar las estimaciones. Ahora, si yo fuera también a colocar la división, que sería un punto muy claro también, para después dar un ejemplo de cada uno, sería aplicar lo mismo. Yo vengo aquí, pero en este caso, en vez de tener m por n, será m sobre n. Y aquí lo que hago es, en vez de colocar, hago lo mismo en este caso. Solo que aquí, cuando voy a aplicar el logaritmo, si la propiedad logarítmica, debo tener claro que en vez de ser una, bueno, aquí falta, esto va a ser, en vez de ser un producto, se tiene que es un quebrado. Entonces, el logaritmo de m menos el logaritmo de n. O sea, ahí ya tenemos separado como una resta y aplicamos el diferencial. Aquí tenemos que el diferencial, colocarlo así, en este caso sería la a igual, el mismo criterio para cada uno de los valores. Y en el caso del logaritmo de m, sería lo mismo. Colocamos la m abajo y encima colocamos el diferencial m. Menos, colocamos la n aquí y encima colocamos la n. Y luego de eso, hacemos lo mismo, que sería multiplicar por a la igualdad. Si vengo aquí, coloco un paréntesis y multiplico por a. Luego decimos que cuánto vale a. Bueno, a vale m entre n. M partido a. Entonces, con eso ya podemos encontrar cuánto valdrá cada uno. Si ustedes pueden ver la fórmula, a ver si la coloco por aquí, que es lo que muchas personas a veces me preguntan, o cómo se colocaría, vamos a decirlo así, se colocaría de esa manera. Fórmula de cada uno de los elementos. Esa sería la multiplicación. Y la otra voy a colocar por aquí la división. Bien. En el caso de la división. Bueno, la división, la fórmula no la tengo aquí, creo. Así, sí, está aquí. Bien. Bien, entonces, lo que hemos hecho aquí es simplemente cómo encontrar esa parte de ahí, que viene siendo de cómo yo encuentro la estructura, es decir, cómo yo encuentro esto, eso de ahí, esa operación. Bien, entonces, la manera de expresarlo sería así correspondientemente. Con esto yo hago el cálculo que va aquí y sé qué valor va ahí. Lo mismo pasa en este caso. ¿Qué valor va ahí? Entonces, ¿qué nos falta a nosotros, por ejemplo, para hacer la estimación correspondiente? Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes se lo lleven, lo tengan ahí en la casa. Un ejemplo sería, vamos a buscarlo aquí, un ejemplo cualquiera de esto. Sería, este mismo, un ejemplo sencillo de eso. Sobre ese ejemplo, vamos a estar notando. Bien, entonces, vamos a colocarlo por aquí, el ejemplo. Bien, aquí dice, resuelve el siguiente producto. En este caso tienes dos incertidumbres, en este caso. Y lo que hacemos es sencillamente hacer la operación correspondiente a la multiplicación. Entonces, lo que hacemos es multiplicar m por n
Es decir, yo voy a aplicar la fórmula, en este caso sería, voy a copiar los ejercicios, sería 6.2 más o menos 0.2 metros por, colocamos también 4.3 más o menos 0.1 metros, que es igual, entonces colocamos el igual, y decimos colocar m por n. Si m por n viene siendo el elemento que tengo aquí, que es 6.2, y el otro n es 4.3. Pero luego de eso colocamos la estructura que nos dice allá, que también debemos colocar también multiplicando cada uno de los valores, que es 6.2 por 4.3. Y en este caso lo que hacemos es colocar también dichas incertidumbres. En este caso, la m tiene un valor de 6.2, que viene siendo el valor que está aquí, y el valor que tengo aquí, que es 0.2 de la m, coloco encima. Luego hago lo mismo, coloco en este caso la n, que es 4.3, y encima coloco el valor de 0.1. Y luego de eso, lo que hacemos es tomar nuestra calculadora y aplicar dicho criterio. Aquí voy a decir 0.2 entre 6.2 daría, bueno, está bien, más 0.1, voy a hacer todo el cálculo junto, entre 4.3. Luego de eso lo vamos a multiplicar por 6.2 por 4.3. Y ahí eso nos da a nosotros 1.48. Eso nos da a nosotros 1.48. Y luego lo que hacemos es, de este lado, multiplicar también esa parte, que da 6.2 por 4.3. Quedaría entonces 26.66. Yo estoy colocando todos los valores para que ustedes puedan observar qué es lo que da en sí. En este caso da 1.4. Y a dar 1.4, el valor de la, bueno, hay que redondearlo. Eso es importante también, hay que redondearlo, porque hay que colocarlo simplemente a la cifra significativa correspondiente. En este caso vamos a decir así. Esto de aquí, debemos colocar solamente a una sola cifra, o a dos cifras en este caso, y esto sería aquí un 1.4. Bueno, sería no 1.4, sí sería 1.5. Y aquí sería colocar, dejarlo así. Esa parte vamos a dejarla así, con el criterio ya de dos cifras significativas en este caso. Bien, entonces, esa sería entonces la operación. Así, para yo operar dos elementos que están multiplicando, dos incertidumbres, sencillamente debo hacer este criterio aplicando cálculo. Si lo quiero hacer directo con la fórmula, sería así. Ahora, ¿dónde sale esa parte? Ya ustedes la vieron, sale de aquí. Bien. ¿Qué otra cosa más podemos hacer para terminar? Eh, vamos a decir así, la estimación correspondiente eh, a una fórmula cualquiera o una estimación correspondiente a cualquier tipo de fórmula. Esa es otra parte que quisiera que viéramos aquí para finalizar dicho criterio. Por ejemplo, vamos a poner un último ejemplo para finalizar, que viene siendo hacer esta pequeña demostración. Aquí dice, para una expresión general, A es igual a mx en y entre LZ, el error absoluto se obtiene de la siguiente forma. Entonces, aquí nos dice la forma, cómo se obtiene, y quieren que nosotros simplemente le comprobemos eso. Eh, comprobemos que esto da. Y este sería el error absoluto correspondiente. Entonces, vamos a hacer eso. Aquí tenemos el A, que es igual, vamos a colocar la fórmula, que dice m elevado a la x por n elevado a la y, partido L elevado a la Z. Entonces, lo primero que voy a hacer es agregar un logaritmo a cada uno. Es decir, voy a agregar el logaritmo de A, también voy a agregar aquí el logaritmo de este caso. Vamos a hacerlo de esta manera. Un corchete lo voy a agregar y vamos a colocar aquí m elevado a la x por n elevado a la y, partido L elevado a la Z. Entonces, luego vamos a aplicar las fórmulas de los logaritmos, que sería en este caso agregar el logaritmo
como es una resta en producto arriba, sería de m elevado a la x más el logaritmo natural de n elevado a la y, menos el logaritmo de L a la Z. Exacto. Muy bien. Entonces, ya que tenemos todo ya despejado aplicando el logaritmo, lo que hacemos es aplicar una de esas propiedades que tiene el logaritmo, que es colocar, bajar la potencia a cada uno de los elementos. Eso está dentro del recuadro. Así que aquí tengo esa m a la x, voy a colocar aquí la x, y aquí colocamos simplemente la m. Aquí voy a bajar la y, y aquí entonces la y, bajo la potencia que tiene el argumento de y. Entonces aquí colocamos la z. Entonces luego de esta parte, lo que hacemos es aplicar el diferencial logarítmico. Es decir, yo voy a venir aquí, coloco la derivada de ese delta, bueno, se bajó aquí, vamos a colocarlo bien. Todo. La derivada de ese delta entre a es igual a x por la derivada del delta de m partido 1 más y por la derivada de n con el delta de n menos z por la derivada, vamos a colocar esta parte como el quebrado, por la derivada de L partido L. Bien, y aquí entonces está la demostración. Y sencillamente, ¿cómo se expresaría eso? Bueno, mírenlo así, vean. Cuando usted termine, vamos a tomar ese como ejemplo. Usted podrá decir entonces que esa operación, vamos a colocarla así. Vamos a dar un significado a esto. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, para que se vea así. Yo voy a venir aquí y voy a colocar que el delta, no, vamos a colocarlo bien, que A es igual a tres tipos de operaciones en este caso, vamos a decirlo así. Hay tres tipos de operaciones, que sería M, vamos a decirlo así, M, eh, vamos a colocarlo de esta forma. Sería entonces colocar esto así. Vamos a colocarlo, párense primero, voy a comenzar con el primero. Dice M, vamos a colocarlo M de X más menos el delta M. Vamos a colocarlo de esa manera para que se interprete. Si lo quieren ver de esa manera. También tenemos aquí el N de Y. Se puede colocar como, si lo quieren ver, darle un borde, ¿sí? Y el Z, no, perdón, el elevado a la Z más menos el delta L. Eso se puede expresar entonces de la siguiente manera. Eso se puede expresar como dice la fórmula, m elevado a la x por n elevado a la y partido L elevado a la z más menos y colocamos, vayamos a colocar aquí un corchete. Y en el corchete lo que vamos a colocar es toda la expresión que tiene el diferencial. Aunque en este caso no hace falta algo, ¿sí? Ahora yo observándolo, que se me olvidó, vamos a colocarlo más por acá. Y aquí vamos a pasar esa A que tengo aquí, vamos a pasarla como un criterio ya multiplicando aquí. Y voy a abrir un corchete grandote aquí. Y vamos a decir que A es igual, vamos a colocarlo como está la fórmula, la respuesta, que sería colocarlo delante. Vamos a colocarlo aquí delante. Aquí vamos a decir que esto es igual a m elevado a la x por n elevado a la y por l elevado a la z. Entonces, luego de eso, eso es lo que vamos a colocar aquí para que se entienda. Lo que vamos a hacer es colocar esto de esa forma. Vamos a colocar lo mismo que está ahí, pero vamos a decirlo así, para que se entienda qué es lo que se está trabajando en este caso. X por así, bueno, vamos a colocar otro cochete ya. X por M por delta M más la Y. Sí, vamos a colocarla ahí.
y entre n por delta n menos z L por delta n. Bien, entonces, esa sería la manera, aunque si uno quisiera colocarle aquí, le puedo colocar también aquí esto así. Esto ahí. Y así sería una manera ya general de cómo colocar entonces con esa ecuación. Si yo tengo una fórmula o vamos a decir un fenómeno que se aplica a una ecuación y yo quisiera saber qué tan exacto o no exacto está lo que se midió, pues entonces lo hacemos de esa manera. Aquí simplemente lo que estoy demostrándole a todos ustedes cómo se haría este tipo de criterio. Por la plataforma yo enviaré varios ejercicios ya propuestos por Quizzes, acuérdense que les dije, y de ahí ustedes tomarán y dan respuesta entonces a los deltas, según sea la pregunta. Cualquier inconveniente, estamos aquí disponibles, y de aquellas personas que no hayan entregado o creen que no dominan algo, pues simplemente me preguntan en la próxima clase. Estaremos trabajando, como les dije, a través de video. Me excusan que sea un poquito larga la explicación, pero es que esto es así. Recuerde siempre que trabajamos fue el error de medida. Empezamos desde aquí, trabajando la parte ya de lo que es la definición de cada uno de los elementos, la definición, cómo se clasificaban las medidas, la razón de ser, cómo yo trabajaba la medida según sea el instrumento, con qué exactitud, qué debo tomar en cuenta cuando tengo un instrumento de medida. Hablamos sobre los subniveles que tiene un nivel de medida según sea el instrumento. También hablamos sobre la parte de cómo yo encuentro, cómo yo manejo, utilizo el manejo de errores, buscando la media, el error absoluto, el error relativo, el porcentual, para saber qué por ciento de error tiene lo que se midió. Y la forma científica de expresarlo, que es lo que estamos trabajando. Cómo yo trabajo este criterio, es decir, la forma científica, cómo yo trabajo cuando tengo dos operaciones con sus criterios científicos. O sea, aquí tenemos un ejemplo ya de cómo expresarlo en este caso. Y esas operaciones que están así como yo la hago, bueno, se hacen a través, acuérdense, del cálculo. Que si yo puedo venir aquí, aplicar el criterio, aquí apliqué lo que fue la demostración de diferencial logarítmico a partir de la definición ya de una función, otro tipo de función que es la de Euler, en este caso, vean ahí. Y luego de eso trabajamos una buena estructura de cómo yo expreso el cambio o el delta A cuando vamos a trabajar la suma o la resta de una operación. Aquí hay un ejemplo también de cómo se pueden expresar. Aquí tenemos ya un criterio de lo que era el producto y el cociente, y aquí hay un ejemplo de lo que es con el producto de dos elementos que están con sus incertidumbres correspondientes. Aquí está la fórmula y aquí está cómo yo puedo expresar una fórmula, que así como yo puedo expresar con una ecuación, si me piden a mí que encuentre el error absoluto, cómo yo encuentro el error absoluto o cómo podría ser. El error absoluto se encuentra de esa manera, pero si queremos colocar la forma ya científica total, sería así. Un placer, cualquier pregunta estamos aquí.